La poesía no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma, la poesía. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Muy bien, muy buenas tardes, muy buenos días a quienes nos están siguiendo en este nuevo programa de Conexiones Literarias, que es un proyecto de extensión que hacemos en el Campus Los Ángeles, desde el Campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción, y que tiene por objetivo fundamental hablar de literatura, hablar de poesía, que va a ser justamente nuestro tema de hoy. Como ya vieron, nuestro artista invitado, nuestro escritor invitado para hoy es el poeta Licura Chihuahilaf, de quien vamos a estar conversando justamente hoy día, sobre su poesía, sobre su obra, justamente de uno de sus libros, ¿cierto?, que publicó hace ya un tiempo. Y bueno, Licura Chihuahilaf hace poco además obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Él es un poeta y traductor mapuche, nacido en la comunidad de Quechurehue, ¿cierto?, ubicado en la comuna de Cunco, provincia de Cautín, en 1952. Comparte evidentemente su trabajo con poetas como Sebastián Queupul, Leonel Lienlaf, ¿cierto?, de los más conocidos. Licura, según algunos criterios de generación, comparte lo que Soledad Bianchi llamó la generación dispersa, ¿cierto?, una generación que está puesta fundamentalmente luego del golpe de Estado de 1973. Y la crítica de su poesía, ¿cierto?, ha estado centrada fundamentalmente en su relación, evidentemente, con la cultura mapuche, de la cual él, a la cual pertenece Licura, evidentemente. Y se emparenta, ¿cierto?, también con los discursos públicos mapuche, con los problemas de las comunidades, y con todo lo que presenta, ¿cierto?, la heterogeneidad del mundo mapuche, ¿ya? Entre sus textos, entre los textos de Licura, ¿cierto?, están el primero que publica, que es El invierno y su imagen y otros poemas, que luego de varios años lo vuelve a editar, ¿cierto?, y lo presenta además con una edición revisada. Este libro fue publicado en 1977, el primer libro. Más tarde, en 1983, aparece una revista que publica además Licura, que se llama Poesía Diaria, que dirigió junto a Guido Eiter. Y 10 años después aparece el libro En el País de la Memoria, ¿no?, en 1988, que ya lo ingresa a un circuito de poesía un poco más amplio, ¿ya? En 1995 publica De Sueños Azules y Contrasueños, que será justamente el libro del cual vamos a estar hablando hoy día.
y con el cual además ganó el premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura para la mejor obra literaria, ¿ya? Eh, y en 1999 publica este texto que también es clave por dos razones fundamentales. Una, que expresa su posición, ¿cierto? Como poeta mapuche, ¿cierto? Como integrante de la etnia mapuche, y también su posición poética. También habla mucho este libro de su poesía, ¿no? De sus temas, de sus tópicos, ¿no? Y de lo que representa su poesía dentro del mundo mapuche. Bueno, con ese libro, entre otros varios, ¿no? Además, Licura trabaja como traductor, ¿cierto? Hay que decir como dato anecdótico que Licura estudia en la Universidad de Concepción, se titula de la Universidad de Concepción, ¿no? De una carrera del área de la salud, de la cual no ejerce, ¿cierto? Sino que se dedica principalmente a su carrera literaria y su carrera como traductor también de textos como la araucana, que traduce al mapudungún, y como textos de Víctor Jara, Canto Libre, que traduce al mapudungún también, ¿ya? También poesía de la Violeta Parra, que también traduce al mapudungún. Uno de los conceptos que surgen de esta poética de Licura es el concepto de me cuesta decirlo, oralitura, ¿no? Aparece, de hecho, en algunas presentaciones de Licura, es presentado como escritor, poeta y oralitor mapuche, ¿no? Y que está relacionado justamente con una de las características de su poesía, que es el anclaje con la oralidad, ¿ya? Eh, y bueno, el texto, como les decía, del cual vamos a hablar hoy día, del cual vamos a conversar en nuestra conexión literaria, es De sueños azules y contrasueños, ¿no? Vamos a hacer un primer acercamiento a la lectura, porque nosotros nos hemos ido pasando, ¿cierto?, de los distintos temas. En nuestra primer programa hicimos un acercamiento a la literatura de Lemebel, ¿no? Seguimos con Isabel Allende, ¿cierto? Tuvimos ahí nuestros diálogos con el libro de Isabel Allende, y ahora queremos dialogar con este texto de Licura Chihuahilaf, que nos ha llamado también profundamente la atención. Para mí, en lo particular, primera vez que leo a Licura, y he tenido una grata sorpresa también al acercarme a su poesía, a su obra poética, que me ha parecido también una obra sumamente significativa, ¿no? Esa es mi impresión. El libro es además un libro breve de poesía, ¿cierto? Es un libro relativamente breve, con poemas breves, y tiene una profunda raigambre con la poesía, con la literatura chilena además, ¿no? Si bien se nota, ¿cierto?, algunos aspectos de la oralidad mapuche, pues es un libro bilingüe, por cierto, no lo había mencionado. Hay también un acercamiento muy concreto y una relación muy concreta con cierta poesía chilena, de la cual también vamos a estar comentando acá. Estamos obviamente con el profesor Pablo Fuentes, con el profesor Gonzalo Aguayo, quienes nos acompañan hoy día en estas conexiones literarias. Gonzalo, ¿qué le ha parecido el libro? ¿Qué te pareció el libro? Bueno, esta es mi segunda lectura de Sueños Azules y Contrasueños, y evidentemente uno va encontrando otros sentidos, otros elementos simbólicos que se rescatan, que llegan, y me llegan sobre todo. Yo soy de la misma zona, soy oriundo de la misma zona de Licura, soy de Temuco. Por tanto, esos paisajes que recorren el libro, porque hablamos de un texto que es muy descriptivo, no solamente descriptivo con los entornos, con la naturaleza, sino que también de las esencias propias y colectivas. Ahí yo concuerdo con lo que plantea Carmen Gloria Godoy, que es un libro donde se articula memoria, identidad étnica y escritura. Tiene todos esos elementos puestos allí
y rescato lo que tú decías en el sentido de la profundidad, y en la profundidad aquí es espiritual. Hay poesía que es muy oscura, que es muy... que se repliega en el lenguaje, pero en cambio no, acá encontramos un lenguaje sencillo, pero muy, muy profundo. En esa simpleza hay una profundidad espiritual, una profundidad en la escritura, en los pensamientos, en la cosmovisión, que son perceptibles y son los que llevan a calificar a este libro de una, yo diría, de una solidez literaria que nos hace también pensar, en la medida que uno avanza con la lectura de los versos, justamente en la oralidad. Se agradece que haya un poeta que nos coloque los versos en mapuche, saber que azul es calfu, el peuma, el sueño, y están esos dos palabras que son muy potentes dentro de la cosmovisión mapuche. Por tanto, nos traslada, es realmente eso, ¿no? Es un sueño, nos lleva a lo ontológico, ¿no? A lo profundo del ser, y bueno, a transitar, ¿no? por los rincones culturales y también por los rincones geográficos de una parte importante de nuestro territorio tan diverso, y en eso nos ayuda mucho a descubrir esa diversidad etnocultural de la cual somos parte. Sí, sí, muy bien. Pablo, cuéntanos. Bueno, yo no soy un gran lector de poesía. Aunque me gusta mucho leer, yo no soy un lector que lea poesía. Bolaño dice que ya no quedan grandes lectores de poesía. Y al menos yo comparto plenamente eso con Bolaño, porque a mí me gusta mucho leer, pero no leo poesía voluntariamente. Nunca voy a la librería y me compro un poemario. Tal vez porque ocurre lo que dices tú, son breves. Entonces uno dice, no, quiero comprar una novela, algo que grande, 300 hojas, pero a mí, yo no soy gran lector de poesía. Entonces me cuesta entrar a la poesía, porque tal vez, y estoy pensando como nosotros como profesores estamos acostumbrados a enseñar un sentido, una lectura. ¿Cuál es el sentido de esta lectura? ¿Qué nos quiere decir? Y la poesía es justamente multiplicidad de sentidos, y con el Licura me pasa mucho más esa situación, esa apertura, esta es una edición bilingüe que tenemos dos lenguas donde se comienzan, ya no existe esta dicotomía tan occidental nuestra que leemos con la razón, sino hay que abrirse a otras formas de lectura, y a mí me cuesta mucho dejar ese pensamiento racional que se enseña en la escuela y que uno como profesor tiende a seguir enseñando. Me cuesta ingresar a la poesía y encontrarle un sentido y darme cuenta de que no hay un sentido, una multiplicidad de sentidos. Y eso me pasó en mi lectura con El Icura. Y entonces dije, bueno, no estoy entendiendo nada o me siento inseguro leyendo El Icura. Y tomé el recado confidencial a los chilenos y me pasó lo siguiente. Me doy cuenta que habían dibujos, que había prosa, que había poesía, que había autobiografía, testimonio, ensayo. Entonces me di cuenta, a El Icura no tengo que leerlo como un lector occidental que quiere encontrar un sentido y mediante la razón, y que quiere definir esto es novela, esto es testimonio, esto es poesía. Eso no sirve la poesía en general, y más aún en El Icura, que está pensando en un registro absolutamente distinto, de un punto de enunciación distinto. Eso me pasó al intentar ingresar a la poesía. ¿Y tú, Cristian, Sí. cuál fue tu experiencia? Sí, bueno, lo comentamos al principio, la lectura de poesía en un país como el nuestro, que es un país de poetas, justamente no es la lectura más que más se hace, ¿no? Los libros de poesía no son bestsellers en Chile, ¿no? No sé si en alguna parte del mundo serán bestsellers los libros de poesía, pero claro, no es que se estén sacando muchas partidas y ediciones de libros de poesía. No sé, quizás Neruda tiene otra salida, ¿no? Editorial. Pero justamente lo conversaba también con los estudiantes. A los estudiantes en general, así los estudiantes que nosotros tenemos, de educación básica, educación diferencial, la poesía les cuesta leerla. Son más lectores de narrativa, por cierto. Somos más lectores de narrativa. Bueno, miren, yo ya entrando en esta materia azul de la poesía de Licura,
me encontré con algo que a mí me gusta en la poesía, me gustan los poetas, ¿no? Quizás es un defecto por haber leído a Enrique Lin con tanta atención en algún momento de mi vida. Es el momento en que los poetas hacen el discurso metapoético, ¿no? Y reflexionan y generan reflexión sobre su propio hacer poético. Y eso justamente, ese encuentro, esa conciencia de la poesía está en este libro, ¿no? que tiene Licura, donde el hablante lírico justamente tiene mucha conciencia, y tiene conciencia sobre todo en dos sentidos. Se trata de, el hablante lírico, ¿cierto? Entiende que la poesía está situada en un espacio, y ese espacio es un espacio de la memoria, y lo señala, ¿no? Lo dice, más allá ¿cierto? de este motivo que es el azul, ¿cierto? Que remite a un espacio sagrado, por cierto, además, es el gran azul, ¿cierto? Del cual vienen las almas. Hay, ¿cierto? Dos textos claves, creo yo, que tienen que ver justamente con la expresión dentro de este libro, ¿no? de Sueños Azules y Contrasueños, de Licura Chihuahilaf, que es el poema Sueño Azul, ¿no? Sueño Azul es además un poema, uno de los pocos poemas extensos. A mí, en lo particular, los poemas extensos no me gustan, no soy lector de poemas extensos, pienso que la poesía es justamente lo contrario, ¿no? Va más por el haiku, ¿no? Voy más por el haiku, ¿cierto? De la tradición japonesa, que también lo tiene, por cierto, el texto de Licura. Tiene unos textos sumamente breves que son, pero geniales también en la manera como se concentran las imágenes en el texto de Licura, ¿no? Son Twitter, Entonces, en el lenguaje claro, actual. Y el haiku es eso, ¿no? Es un tweet que resume sí. en pocas palabras, ¿cierto? Un pensamiento muy amplio. Sí, fíjense que en el poema Sueño Azul, que empieza así: la casa azul en que nací está situada en una colina, rodeada de guayis, un sauce, nogales, castaños, un aromo primaveral en invierno, un sol con dulzor a miel de ulmos, chilcos rodeados a su vez de picaflores, que no sabíamos si eran realidad o visión, tan efímeros, ¿no? Así parte el poema Azul, y va dando además algunas pistas, Sueño Azul, y va dando además algunas pistas, ¿no? Sobre cuál es la relación que toma esta poesía, y con qué se relaciona. Bueno, ya sabemos, con este espacio, ¿no? Con este espacio de la memoria, porque además es un espacio que está en la memoria del hablante, lo vemos en el resto del libro además. Y también, ¿cierto?, esta relación de la poesía con la oralidad, ¿no? Por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas del fogón. En otro momento, hablo de la memoria de mi niñez. Otro momento, sentado en las orillas de mi abuela, oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí, con los animales y con la gente. ¿Se fijan? Esta relación con la oralidad, con lo oído, ¿no? Con lo dicho por otros. Estas palabras que son escuchadas, ¿cierto? En estas noches, y tomadas, ¿cierto? Y traducidas y llevadas a la poesía. El matico para el hígado y para las heridas, el coralillo para los riñones, iba diciendo ella. Bailan, bailan los remedios de la montaña, agregaba él, haciendo que levantara las hierbas entre mis manos. ¿Fijan? La tierra, bueno, aquí hay una cláusula, una afirmación sumamente importante: la tierra, con mayúscula, no pertenece a la gente. Mapuche significa gente de la tierra, me iban diciendo. ¿Se fijan? Todo esto lo he escuchado, lo he oído en otros. Bueno, y aquí el punto clave de este texto, ¿no? de este poema Sueño Azul. Hoy les digo a mis hermanas, Rayén y América, creo que la poesía es solo un respirar en paz, como nos lo recuerda nuestro Jorge Teillier, mientras como avestruz del cielo, por todas las tierras hago vagar mi pensamiento triste, ¿no? Y hay una declaración y además una relación, que es justamente lo que les iba a señalar, una relación con un mundo, ¿cierto? Una línea de la poesía chilena, que es de los cuales el Licura es deudor, ciertamente, y que está relacionada con la poesía de Jorge Teillier,
¿no? La poesía lárica de Jorge Tellier está enclavada también en este espacio, además que es el espacio del sur, ¿no? Que es el espacio de las provincias del sur, ¿no? Este espacio lárico que también está sumamente presente en todo el texto de Licura. Y el otro poema es La llave que nadie ha perdido, que era justamente el poema que escuchábamos al principio, leído por Licura. La poesía no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas al aire saludando con pájaros que el rastro del avestruz. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje. Tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque a nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. La poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. La llave, ¿no? El tema el tópico, ¿cierto?, de la llave, que está en Huidobro. ¿Recuerdan el poema de Huidobro, ¿cierto?, sobre esa llave que tiene el poeta, ¿no?, para abrir el lenguaje. Y justamente es el tema, ¿cierto?, de este poema, ¿no? La poesía no sirve para nada, pero la poesía a la vez, ¿cierto?, es el hondo susurro de los asesinados, que recuerda evidentemente, ¿no?, la trágica historia del pueblo mapuche, ¿no?, que hasta hoy día, con la cual hasta hoy día tenemos una deuda profunda, ¿no?, como pueblo chileno. Eso es lo que a mí me llamó la atención de esta poesía, ¿no? La clave que tiene esta poesía ligada a la oralidad, ¿no? De ahí viene este tema del cual habla, que lo decía en un principio, ¿no? El Licura como oralitor, ¿no? Que nos recuerda, que hace énfasis en esta relación profunda que tiene con el lenguaje oral, la poesía, la escritura, ¿no?, mapuche, que evidentemente no tiene una escritura, no es una cultura que tenga la escritura como centro, sino que tiene como centro la oralidad, ¿no? Algo que a nosotros, ¿cierto?, como bastardos de la occidentalidad nos cuesta, ¿no? Nos cuesta entender, ¿no? Nosotros quisiéramos estar más bien en el lado de la escritura, pero sabemos que la profunda relación que tenemos también con la oralidad. Yo soy alguien que viene del campo, mis raíces están en el campo también, y entiendo y comprendo y recuerdo con mucho cariño, ¿no?, las historias, lo contado, ¿no?, que queda mucho más en la memoria, a veces que lo leído, ¿no? Bueno, esos son los tópicos que yo destaco del texto de Licura, que, como les digo, me impactó mucho al leerlo, me llamó mucho la atención, me encantó esta conciencia de la propia acción de la escritura, ¿no? Y esa búsqueda dentro del propio texto poético del significado, de lo que significa escribir, de lo que significa el habla poética, ¿no?, que es sumamente relevante en la poesía, además en la poesía contemporánea, ¿no? Y hace que Licura se inscriba justamente en la poesía contemporánea, ¿no? Resulta sumamente contemporáneo como poeta. Bien, Pablo, no sé si quieres continuar. Sí, a mí lo que me llama la atención de Licura es que hay una ruptura con el canon, con el pensamiento occidental, más bien dicho. Porque Licura, a pesar de que escribe, le entrega la palabra, por ejemplo, en el poema que tú acabas de leer, son los árboles quienes hablan, son las piedras quienes hablan. Y nosotros como sujetos nos corresponde el silencio, la contemplación. Eso a mí me causó como que removió las lecturas que yo estoy acostumbrado a hacer. Por ejemplo, me acordé el Aedo griego, donde dice, yo musa te canto, el juglar yo te canto, y ahora no. El Licura hace lo contrario, y le entrega a las cosas, a los árboles, hablen ustedes, que yo voy a callar y los voy a escuchar. Eso a mí es una situación que me parece muy interesante en el Licura. Y bueno, la situación del silencio me comenzó a parecer inquietante. Entonces leí el recado confidencial a los chilenos,
Y hay dos frases brevísimas. Dice Licura: también con mi abuelo compartimos muchas noches a la intemperie, largos silencios. Esa situación a mí me parece el pueblo mapuche hermosa, de juntarse a compartir el silencio. Como occidentales, yo pregunto, ¿alguna vez nosotros nos hemos reunido con otra persona a compartir silencio, a escuchar? Yo al menos no lo he hecho, y algo que deberéis hacer, o incluso escucharme a mí mismo. Eso no tenemos nosotros ese hábito de escuchar el silencio. Después dice con la abuela lo mismo. Tal como mi madre ahora, ella era silenciosa y tenía paciencia a toda prueba. Esta situación de juntarse a compartir el silencio, no a dialogar, sino a compartir silencio. Eso a mí me gustó mucho de Licura, y eso me empezó a ayudar a entender lo que decía Cristian, de que los poemas funcionan un poco como haiku, donde se describe una inmensidad y no hay que encontrar un sentido. ¿Por qué el poeta está ahí? ¿Cuál es el sentido de tal figura literaria? Es simplemente, te sitúa en un lugar y te dice, disfruta del silencio, disfruta la noche, disfruta la naturaleza. Por ejemplo, un trocito de Sueño en el Valle de la Luna. Aquí estoy en una piedra blanca, los cerros y las nubes se alzan, como si fueran serpientes que se disputan en las aguas y la tierra. Quienes tienen el protagonismo son los cerros y las nubes. Yo estoy como sujeto humano sobrando en ese lugar. Limítate a contemplar, eres uno más dentro de este ecosistema. Otro, cabalgo en círculos llevados por el aliento de los animales. De todos lados vienen a saludarme las estrellas. Eso a mí me gustó, la amplitud, y tú eres un elemento solamente en ese lugar. No hables porque vas a irrumpir en esta sinfonía que es el contexto natural, la naturaleza. Eso a mí me gustó de Licura. Aprendí eso. Yo creo que de Licura lo que rescato, aprender a disfrutar el silencio, y cosa que me costaría mucho, aprender a disfrutar con otras personas que compartamos juntos el silencio, de compartir nuestras presencias, pero en un clima de silencio, de no decirnos, sentirnos solamente. Eso me pasó a mí con la lectura de Licura. Sí, es justamente el punto de la contemplación, la poesía de la contemplación, que justamente lo que relaciona el haiku japonés, justamente tiene esa característica, ¿no? Es la poesía de la contemplación, de contemplar la naturaleza, no de ponerte ahí a intervenirla, ¿no? Sino que de poder mirarla. Y lo otro también que a mí me llama la atención es esto de nuestras lecturas de la poesía que tienen que ver con la búsqueda de los sentidos, ¿no? La búsqueda del sentido. ¿Qué significa ya? Okay, ya está el poema, que ahora veamos qué significa, que también es una cuestión sumamente de los pedagogos, ¿no? Enseñamos la poesía buscándole ¿cuál es el sentido que tiene el poema? A ver, dígame usted, sentido A, B, C. No, pues tiene una amplitud de sentidos posibles que tiene la poesía, y que justamente resaltan, ¿no?, esta característica literaria. Además, la literatura va por allá, va por ese camino, ¿no? La apertura de sentidos, como lo decía Humberto Eco en la obra abierta, ¿no? Bueno, Gonzalo, ¿cómo anduvo esa lectura? Y voy a rescatar este interesante diálogo que surge a partir de justamente eso, que la poesía no sirve para nada, porque es una frase que nosotros hemos escuchado mucho. Sí. Es una frase que justamente parte desde la propia concepción occidental, cuando Platón expulsa a los poetas de la República por la apariencia, ¿cierto?, por cantarle a la apariencia, y Licura recoge esta idea borgiana, ¿no?, de que la poesía está en todas partes, está en el aire, está en el sueño, está en las acciones, en el canto de los pájaros, en el ruido del río, ¿cierto?, que choca con las piedras, etc., ¿no? Está en todo. Y no solo en el verso. Entonces el poeta es quien coloca la palabra, ¿cierto? Toda la naturaleza habla, pero Licura solo pone la palabra. Pero también, ¿cierto?, lo hace para que aparezcan, ¿cierto?, los ancestros, la historia, la cultura colectiva y la cultura individual, ¿cierto? Y él es parte de esa cultura. Entonces, yo pensaba también ahí, hay un texto muy interesante de María Zambrano, de Filosofía y Poesía, que justamente aborda el momento en que se genera esta fractura entre lo racional y la fe, que los griegos tenían, pero que con ese texto fundamental, ¿no?, de Platón destierra a los poetas.
Y claro, después también el pensamiento cristiano, el mundo cristiano sigue separando la razón de la fe. En cambio, la poesía, para mí, siempre ha sido pensamiento sin método, que incluye también, evidentemente, las emociones, las derrotas, siempre a partir de eso fue un desterrado. El poeta y la poetisa fueron desterrados, ¿no?, de este mundo idílico de la República. Por lo tanto, recolecta dolores, pero también es capaz de percibir, nos entrega pensamientos, pero también nos devela sentires, tragedias, dolores y riquezas. La vida misma, en el fondo. Por eso es que creo yo que llega ahí esta misteriosa cualidad que tiene la poesía, que desde el punto de vista racional cuesta, ¿no? Nos cuesta penetrar en ella, porque efectivamente a veces hay cosas que no tienen una exégesis clara, ¿no? El misterio de la vida todavía, aunque hemos avanzado mucho en ir descubriendo sus secretos, aún persiste, ¿no?, en el aire ese halo misterioso. Rescato también el primer poema, que es muy breve, o uno de los poemas, de los primeros. Sí, es el primero, Iniciación. Mi sueño se ha convertido en la energía que vive y abre las puertas de mi alma. Ahí está, ¿no? Lo onírico, llegar a lo ontológico. Su aire son estas palabras. Su aire son estas palabras. El azul que su canto sostiene, ¿no? El sueño entonces como representación de un vínculo con lo colectivo, como decíamos. Algo que Jung toma con el arquetipo, ¿no? No solamente son sueños individuales, sino que también hay algo que nos conecta espiritualmente con el resto, con lo colectivo, ¿no? Y en este caso estaría el color azul, como una representación simbólica justamente de ese colectivo, que representa, ¿no?, la abundancia, el universo, el orden, el símbolo de lo sagrado. Y ahí habría que ir entonces al recado confidencial, donde explica y explicita un poco más el azul, ¿no? El Calfulei, Tati Mapu, Cheujin Amaun, Amuan, perdón, horrible mi Mapu. El mundo es una totalidad que se repite en el azul, y desde el azul, dicen nuestros ancianos y nuestras ancianas. El hombre que vive y no sueña es un hombre muerto en vida, mas ay de aquel que sueña y no realiza sus sueños. Acosado por las pesadillas, acaba por sucumbir al insomnio de una realidad que no es suya. Realizando tus sueños no serás esclavo de nadie, ni pretenderás someter a otros, porque habrás probado los caminos de tu verdadera libertad. Recuerda siempre que, en el universo de la naturaleza, los sueños se convierten en realidad. La lluvia es el sueño del agua, el humo es el sueño del fuego, el azul del cielo es el sueño eterno del aire. Precioso. Por un lado está eso, ¿no? Esta entrada a lo espiritual, y después está este versus, ¿no?, esta dicotomía que sería el contrasueño, y que parece un contrasueño la ciudad, que también es un diálogo, ¿cierto?, con lo que ha implicado esta imposición del territorio, la cultura occidental, penetró en la estructura social, ¿no?, desplazó a la comunidad por la ciudad, y la ciudad que es, en esencia, un poco antropófaga, ¿no? Pensé cuando leí este poema en La ciudad letrada de Ángel Rama, de cómo, ¿cierto?, esta construcción occidental vino a imponerse con la plaza como centro donde descansaban todos los poderes, la iglesia, el poder político, el poder religioso, ¿cierto?, con toda esta arquitectura concentrada y tan disímil a las construcciones, ¿no?, de las comunidades. Y ahí estaría entonces este choque. En el humo veo oírse los susurros de las calles lejanas confundidas en el misterio de la neblina. Me parece un contrasueño la ciudad, mas nada hay esta mañana que pueda hacerme olvidar tus palabras, pues mi memoria, al recordarte, es el mal augurio del pájaro chucao, que tiene uno de los cantos más hermosos, ¿no? Una ave pequeñita que tiene una caja de resonancia más grande que la de Pavarotti, que me ha pedido regresar. ¿Qué hacer?, me digo. ¿Eres nada más la sombra, el vuelo perceptible de la muerte?
las flores ficticias de tu amor me hicieron pensar en el tiempo, en la quietud. Ayun, ayun, voy gritando, amor, amor. ¿Alguien conoce tu vertiente? Nadie, nada hay en esta tierra que pueda darme una respuesta. La serpiente Caicay me acerca al sol. Es tan breve la vida, le digo entrando. Va mi espíritu en la blancura del volcán. Pero hay en este sueño amargo, mi corazón elige perderse entre las nubes, ¿no? Vuelve la memoria hacia los paisajes ancestrales, ¿no? Y de siempre. Hay también, para ver y buscar un poco el significado a esto, ¿no? A este especie de choque, ¿no? Cultural, en los recados también un pequeño paisaje, lo que significa la ciudad. Lo busco y con eso. Estaba respecto al lenguaje, lo tenía justo marcado y se me no quiere decir ciudad. A mí el tema, para Sí, hacer el perdón, sí, contrapunto, por favor. el contrapunto de la ciudad, Aquí. el contrapunto de la poesía de David Añiñir como poeta mapuche es, perdón, lo dije al revés, el contrapunto de la poesía de Helicura es David Añiñir como poetas mapuches. David Añiñir, que tiene este poema, que es uno de los que más se ha leído, que es María Juana, la Mapunqui de la Pintana, ¿no? Donde habla justamente de esta ciudad en la cual el mundo mapuche también está inmerso, ¿no? Sobre todo en Santiago. Eres tierra y barro, mapuche, sangre roja como la del apuñalado, mapuche en FM, o sea, fuera del mundo. Eres la Mapuche Girl, la marca no registrada de la esquina fría y solitaria, apegada a ese vicio. Tu piel oscura es la red de hiper archivenas que bullen a gorgotones sobre la venganza que condena. Es una poesía que también contrasta fuertemente con la poesía de Licura, con la poesía de Lionel y el Laf, ¿no? Sí. Que están ligadas a otro espacio. En cambio, esta otra está centrada en el espacio de la ciudad, un espacio que ha borrado, además, va borrando también la conciencia del espacio perdido, ¿no? Sí. Bueno, aquí lo encontré, pues dice, precisamente a propósito de lo que tú señalas, debo decirle que, como mi gente y tantos de los suyos chilenos, no me fue fácil la ciudad en la que transcurre hoy parte de mis días. Ahora, cuando paso por sus calles o avenidas, me da pena la tan marcada frontera entre la suntuosidad y la miseria iluminada por sus malls y sus McDonald's. Pero me agrada el verdor de sus árboles en primavera o sus hojas cayendo suavizando el cemento, de sus aceras siempre bajo la luna de los brotes cenicientos. También los trailers, los tiuques, y de cuando en cuando alguna raquín, que son las bandurrias que pasan por allí cantando, graznando en medio del tráfago de los automóviles. Es como sea la tierra de mis antepasados, me digo. Claro, sí, justamente es el espacio. Pablo iba a señalar algo. Y lamentablemente, volviendo para David Añiñir, hay confrontación entre los poetas mapuches también, ¿eh? No son todos así como un colectivo, un conglomerado, y no, hay bastante disputa dentro de ellos. Añiñir no soporta Licura, porque quizás siente Añiñir muy, muy de izquierda, muy radical en su postura, siente que Licura un poco se ha vendido al sistema, quizás hay disputas políticas dentro de la poesía mapuche. Sí, que están justamente en términos ya de lo estrictamente poético, también se manifiestan, ¿no? en esta mirada de los hablantes en un espacio o en otro, ¿sí? Describiendo un sufrimiento o el anhelo del otro espacio, ¿no? que es lo propio de la poesía lárica, como habíamos dicho en un principio, ¿sí? Por cierto que está ese tópico. Bueno, hemos visto, ¿cierto?, que esta poesía de Licura nos traslada justamente a estos espacios de la memoria. Bueno, yo quería hacer un señalamiento nada más de tipo de cita a Norma APA. Los elementos que aparecen al principio, ¿no? Estábamos viendo un fragmento del programa Ojo con el Libro del año 2016 que está en YouTube, que se transmitía por ARTV, si no me equivoco.
Y luego también varios de los elementos que yo mostré y de la vida de Licura, lo que leí estaba en Memoria Chilena, ¿no? De la Biblioteca Nacional, que es una excelente página además, que es absolutamente recomendada para buscar información sobre autores. Estamos cerrando así nuestro programa de hoy. Nos queda una parte de él en la cual nosotros hacemos una recomendación muy humilde para nuestro público sobre literatura. Así que vamos a partir con Gonzalo, con su recomendación para hoy. Sí. De lectura. Mientras busco el libro que le doy el pase a Pablo para que pueda dar una cosa. Yo voy a recomendar un libro de un autor chileno de Punta Arenas, Ramón Díaz Eterovic, y creo que sus libros son siempre muy entretenidos, muy bien pensados, novelas policiales, donde es una sandía calada. Si alguien quiere pasar un buen momento leyendo libros inteligentes, bien hechos, Eterovic yo creo que siempre una recomendación. Cualquiera, en el fondo, de la saga del detective Heredia. Cristian, entonces, ¿tiene su libro? ¿Lo encontró Gonzalo, no? Lo encontré. ¿Encontró el libro? Dale, Gonzalo. En el desorden de mi orden, bueno, a veces cuesta encontrar los libros, pero aquí está. Jodorowsky, donde mejor canta un pájaro. A propósito de los digamos, libros que hablan sobre sí mismos, sobre la búsqueda de memorias, pero en este caso de memorias individuales y dolorosas, con una relación padre-hijo tormentosa, está entonces este texto de Jodorowsky, El psicomago, donde mejor canta un pájaro. Pueden también aquí entenderse, ¿cierto? La película La danza de la realidad, que apareció hace un años de Jodorowsky. Entonces, muy interesante, yo diría un ladrillo un poco grueso, pero siempre con el interés. Yo el primer libro que leí, les contaba, ¿cierto?, de Jodorowsky fue El loro de 7 lenguas, que es una novela también loquísima, donde narra además, hace una ficcionalización de los escritores, de los artistas de los años 50 de la generación, donde está Blin, donde está metido Neruda, también está ahí, pero todo en clave ficticia. El loro de 7 lenguas, también una novela de Jodorowsky muy, muy buena. Bueno, yo les quiero hablar de un libro en particular y paso a mencionar nuestro próximo invitado acá, nuestro próximo escritor invitado, que será Roberto Bolaños, el libro que vamos a tener para la próxima conexión literaria, Los detectives salvajes, ¿ya? De Roberto Bolaños, sobre él vamos a estar hablando. Y mi recomendación es justamente de Bolaños. Muy bien, el profesor tiene ahí su volumen. También de Bolaños, Bolaño por sí mismo, que es una serie de entrevistas a Roberto Bolaño que se hicieron en distintos medios, y de las cuales, justamente a propósito de lo que estamos diciendo, de esta concepción metapoética, ¿no? Y esta reflexión sobre la literatura y para qué sirve la poesía, para qué sirve la literatura, solo algo muy breve. ¿Para qué le ha servido a usted la literatura?, le preguntan a Bolaño. Y Bolaño responde: podría dar una respuesta aparentemente poética, para no morirme, citando a Lin, por cierto. Pero es falso, yo seguiría vivo y probablemente con mejor salud si no hubiera optado por la literatura. A mí la literatura me ha servido básicamente para leer. En el momento en que decido que voy a ser escritor, me pongo a leer, ¿no? Un excelente consejo, además, de Roberto Bolaño en estas entretenidísimas, además, entrevistas a un escritor que en sus opiniones siempre fue muy agudo, ¿no? Y aquí dispara, ¿no? Aquí dispara a todos y a todas los otros escritores que son de su generación. Bien, hoy día hemos hablado de Licura, Chihuailaf, del libro Sueños Azules y Contrasueños, y los esperamos entonces en nuestro próximo programa sobre los detectives salvajes de Roberto Bolaños. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos. Gracias. Chao. Que estén bien. Adiós. Chao. Chao, buenas noches. Buenas tardes, buenos días.